Primero conocí su voz, interpretando a diferentes personajes, porque siempre me decían, ay, escuchalo a Pablo, no sabés lo bueno que es Pablo. Y así era. Luego compartimos un programa de televisión, yo era la actriz y conversaba con diferentes instrumentos musicales. El piano era Pablo. Nunca nos cruzamos. Hasta que un día decidí tomar uno de sus cursos, experimentación vocal y doblaje musical en Dale Rec. Y estuvo buenísimo. Aprendí muchísimo y lo mejor de todo, me divertí un montón. Sus clases son algo para no perderse nunca, seas actor, actriz, cantante. Creo que es una experiencia de crecimiento enorme. Pablo Gandolfo es docente de recursos expresivos de la voz en la carrera de doblaje y actuación de voz en ISER. Es actor de voz, de doblaje e intérprete musical desde el año 2003, trabajando para señales de televisión nacionales e internacionales. Tiene formación en actuación, canto, locución, español neutro, además de tener un recorrido como docente de idioma. Es un apasionado de la fonética inglesa y de la didáctica de la enseñanza. Algunos de sus trabajos incluyen, por ejemplo, ser la voz de El Gallo Bartolito para La Granja de Zenón, el monito Buba en la línea infantil Descubriendo, el papá de Petit en la serie Petit, la voz del príncipe Mustafa en la reconocida telenovela turca El Sultán y muchísimos más. Fue la voz de Eurochannel en inglés, una de las voces de la señal Nickelodeon, y también participó como una de las voces de tanda de la radio Vorterix. En esta charla nos comparte todo su conocimiento acerca del mundo de la actuación de voz y el doblaje. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola Pablo. Hola Maga. Bienvenido a Voz, Canto, Expresión Podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación conmigo. Gracias por la invitación y gracias por tenerme en cuenta para esta charla conversación que tendremos ahora. Bueno, yo le voy a decir así, el hombre de las 1000 voces, él dice que 1000 no tantas, que no, pero para mí sí, un montón. Tuvimos así un encuentro, hemos compartido algunos trabajos, yo tuve la suerte de conocerte, compartiendo algunos trabajos donde vos hacías voces de dibujitos que me rodeaban y bueno, al margen de amar tu trabajo, de que siempre es hermoso escucharte y cómo le das vida a estos personajes. Me gustaría que por ahí empecemos hablando sobre algo que yo creo que hay como una confusión, por lo menos en diferentes ámbitos donde a veces surge la idea como, ah, hiciste la voz de un dibujito, ah, qué bueno, el doblaje, no sé qué. Y creo que hay una confusión entre lo que es el doblaje y la voz original. Y me encantaría que, si querés, nos expliques. Bien. Primero, antes de pasar a esa diferenciación que es importante tenerla porque son como dos nichos diferentes sobre el trabajo de actuación de voz, vamos a ponerle actuación entre paréntesis de voz, porque al fin y al cabo es actuación y lo que queda, el resultado final es la voz. Pero la realidad es que es una práctica actoral, una práctica interpretativa, o sea que por eso ponemos como... Y hay toda una discusión, ¿no? De, bueno, ¿es actuación de voz o es actuación? Hay personas que dicen, no, pero la actuación de voz es un nicho especial y la actuación es otra, pero hay un punto intermedio en donde lo que converge es el cuerpo, ¿no? Y todo lo que utilizamos el cuerpo al momento de expresarnos, al momento de actuar, al momento de cantar, digamos, el cuerpo está ahí sosteniendo nuestra voz y nuestra expresividad. Entonces, podríamos hacer una discusión entre actuación de voz, yo lo digo como actuación, entre paréntesis, de voz, Bien. ¿sí? Que es un nicho, que es un nicho, no decir nicho, sino que hay muchas posibilidades de trabajo con la voz
que no tienen que ver quizás con el escenario, que no tienen que ver con el cine o que no tienen que ver con la televisión, pero no desde la imagen, ¿sí? Entonces hay mucho trabajo que se puede hacer en actuación de voz, en publicidad, no como imagen, vuelvo a repetir, sino poniéndole la voz, por ejemplo, a no sé, a una gotita de un detergente, a una cuchara, a un tenedor, a la voz de un auto, a la voz de un GPS, desde una actuación de radio, desde una actuación de televisión, le podemos poner la voz a una aplicación, ya sea desde nuestra propia voz, como la voz de un personaje, le podemos poner la voz a un personaje de una película de cine, le podemos Mm, poner personaje animado, pero para eso se va a crear una voz original, ya voy hacia ahí. Le podemos poner la voz a una app, a una aplicación del celular, le podemos poner la voz a un e-learning, le podemos poner la voz a infinidad de cosas que se utilizan con la voz y no necesariamente están emparentadas con la locución, pero no necesariamente uno tiene que ser locutor para poder realizar estos trabajos. Eso también, porque a veces dicen, ay, pero yo, actor, ¿puedo acceder a hacer un trabajo de voz, un acto así? Por supuesto que sí. Actuación y locución están emparentadas, son hermanas, van de la mano, se mm. separan, se juntan. Si tuviésemos que decir marca aquí en Argentina, sí necesitamos tener una matrícula, necesitamos haber cursado la carrera de locución, pero si uno no va a decir marca, puede hasta aparecer como una voz de soporte dentro de una locución publicitaria. Entonces, digamos, el campo de trabajo de la voz, la actuación y como resultado la voz es súper amplio. Maga recién nos preguntaba esto de diferenciar entre un doblaje y una voz original. Voy a partir por la voz original. Cuando hablamos de voz original, ya el mismo nombre nos lo dice, el adjetivo original está hablando de que esta, esta película, vamos a poner un ejemplo de, no sé, la película Cars, ¿sí? El Sí. dibujito Cars, ¿sí? O Chicken Little, o no sé, estamos hablando del mundo de la animación, ¿sí? De los dibujos animados, del cartoon. Em, Eso nace en Estados Unidos, se crea el guión o el libro, y llega un momento en donde se necesitan las voces para esos personajes. ¿Ok? Ujú. Entonces lo que se hace es hacer un casting de voz donde nos vamos a presentar, nos van a dar determinadas características de los personajes, características corporales, características sonoras, características expresivas, que tienen que ver con el armado con la psicología del personaje, con quién se rodea ese personaje, todas esas son cuestiones muy actorales que tenemos que tener ahí dando vueltas si vamos a armar un personaje. No tenemos los mismos tiempos que el teatro o que el Claro. cine, son diferentes los tiempos para hacer un casting, para hacer una audición, para ponerle la voz a un personaje. Nos van a convocar, nos van a dirigir, nos van a dejar proponer también, de acuerdo, nos pueden llegar a mostrar un dibujo, ¿sí? De acuerdo a ese dibujo, nosotros podemos recrear una sonoridad determinada, nos podrían llegar a mostrar otra voz de referencia y nos van a decir, mirá, yo quiero que el personaje se parezca en lo tímbrico, en lo sonoro, a esta otra voz, pero va a tener estas otras características. Em, y hacemos nuestro casting, presentamos nuestro casting, esa actuación frente al micrófono. Después podemos charlar de las diferencias entre actuar, entre paréntesis, con la voz, frente a un micrófono y actuar en un escenario o actuar en un set de cine o en un set de televisión. Son diferentes lugares y a veces un actor que es muy bueno en un set de televisión, en un set, en el escenario o en el cine, lo pones en la cabina y pareciera que Nunca no en su vida hizo responde o nada. responde. Claro, es muy loco, pero es como es como cambiar el chip. Bueno, vuelvo entonces al concepto de voz original, ¿sí? Primero se buscan las voces para después, una vez que se seleccionó el elenco y se eligieron las voces de esos personajes, se hagan los dibujos animados. Ese es más o menos así a grandes rasgos, pero grandísimos rasgos y Ujú. simplificando. Aparece el guión, se hace el casting, los actores y las actrices se presentan, quedan seleccionados
X, X personas para hacer las voces de esos personajes y se graban las voces. Obviamente que hay una dirección actoral, hay un libro que hay que seguir. Las voces se suelen grabar por separado, no se suelen grabar con todos los personajes, salvo cuestiones en donde haya una ida y vuelta entre dos personajes, donde haya diálogos, y ahí podría llegar a recrearse esa situación. Pero en general, la grabación de voz suele ser solamente el actor representando a su personaje con el director en el estudio. Una vez que se grabaron todas las voces, que se grabaron todos los diálogos, viene el momento de la animación. Se animan, cuando hablo de animación, de animar esos personajes en lenguaje criollo, se hacen los dibujitos de esos personajes que van a llevar esas voces. Estoy simplificando, pero a mil el proceso, porque hay un montón de cosas que se juegan dentro de lo que es el armado de un proyecto de voz original. Y una vez que tenemos las voces, tenemos los dibujos, bueno, tenemos la película, tenemos el dibujo animado, tenemos la película animada, ¿ok? Generalmente estos proyectos, digo generalmente porque son la cuna digamos, es el lugar donde más se hacen estos proyectos de voz originales, Estados Unidos. Y Ujú. aquí llega la película doblada, pero voy un paso antes. Cuando nosotros vemos la película original, ¿sí? Cuando estamos en Netflix, viendo Netflix, a veces nos da la opción de escuchar la voz original o el doblaje. Bueno, estos dibujitos, ¿sí? En su idioma original, ¿sí? Son lo que llamamos voces originales, es decir, la creación parte desde cero. A Bien. diferencia del doblaje, que el doblaje es la sustitución de una voz por otra. Es decir, generalmente lo que hacemos acá y lo que se hace en el mundo es siempre doblar proyectos de voz original. Claro. Esa es la voltereta. El proyecto de voz original parte cuando la película parte desde cero. Ahora, como el doblaje es un servicio por un lado y es un comercio por el otro, Disney, por ejemplo, para que todas sus películas de voz original se vean en el mundo, acude a la técnica del doblaje, que es la sustitución, el reemplazo de una voz por otra. Es decir, todo lo que se escuchó en inglés va a ser reemplazado por español latino para todo el mercado de Latinoamérica. Todo lo que se escuchó en inglés en la voz original va a ser reemplazado para el mercado italiano, para el mercado alemán. Cada país va a hacer su doblaje en su idioma. Esa es la gran diferencia. Voz original es armar un personaje desde cero. Doblaje es la sustitución de una voz por otra y el actor, el talento de doblaje o el actuante de doblaje, como se dice ahora, el actuante toma las características de ese otro actor de referencia. Claro, no puede crear él mismo o ella No misma puede algo nuevo. crear exacto, porque primero que los diálogos ya están grabados, Mm. que el tipo de voz que se eligió o la forma en que el actor representa a ese personaje ya fue aceptada, ya fue grabada. Entonces uno tiene que acoplarse a la sonoridad total. Digo acoplarse, no hablo de imitación, no imitamos. No Ujú. podemos imitar, porque lo que vos puedas reproducir en tu sonoridad es único y es tuyo, ¿sí? Yo podré acercarme a tu sonoridad, pero mi fisiología y mi cuerpo y mi forma de ser no es igual a la tuya. Entonces sonamos diferentes. Podemos llegar a sonar parecido. Puedo Claro. acercarme a tu propuesta sonora. Entonces, lo que hace el actuante de doblaje es acercarse hacia la propuesta sonora de la voz original, que en este Mm. caso sería nuestra referencia. ¿Quedó claro? ¿O es un lío? ¿Es No, un loco? clarísimo. ¿Es un No, no, moño? no. No, súper claro, súper claro. Además agregaste mucha más información que es muy valiosa. Creo que el mundo de, sí, ¿no? De la locución, el doblaje, la voz original, cada vez tiene más interés. Corregime si me equivoco, Sí. empieza a estar No, sí, sí. la formación en ISER ahora, ¿no? Que va de la mano también de la formación de la Sociedad Argentina de Actores. O sea, hay como una sociedad que armaron, o Yo un te cuento grupo. algo.
Sí, te cuento algo. La verdad que la especialización nació en el año 2014 por Ujú. una iniciativa de Gonzalo Moreno, quien es el coordinador de la carrera hoy por hoy. Y en actores, en la Asociación Argentina de Actores, en su momento se daban cursos de neutro también, si quieres después abrimos ese Sí, otro tema claro, sí, también, ¿no? sí. Porque es un gran, digamos, convergen muchas cosas en doblaje y en actuación de voz. Se unió con la Asociación Argentina de Actores y ISER para crear la especialización en doblaje y actuación de voz. Hace poquito se cambió ese nombre, antes solamente era doblaje y se amplió a actuación de voz, lo Mm, cual es así porque cuando vienen a entrenar, porque la realidad es que es un gran entrenamiento, es único en Latinoamérica, no existe en otro lugar qué bien. este recorrido público y de calidad Sí. realmente. No existe y te cuento así como una interna, la especialización tiene más ingresantes que locución, sin Mm, tener la cantidad de años que tiene locución, sin tener a veces la publicidad que puede llegar a tener locución, y cada vez llegan, cada vez es más heterogéneo, digamos, hay actores, hay cantantes, hay locutores, hay fonoaudiólogos, digamos, y todos convergen en, bueno, venir a encontrar una nueva forma, porque la realidad es que esto es una visión diferente de los que somos profesionales de la voz, que trabajamos en doblaje, en actuación de voz. em, y muchas veces vienen actores que tienen una súper trayectoria en el teatro, en el cine, y claro, al cambiarlos de escenario y ponerlos a trabajar en cabina, eh, pareciera como que pierden todo ese bagaje que traen de escenario, de cine, de televisión. Claro, los pones en otro contexto y es como si empezaran de vuelta y más allá de que luchan con su ego en su primer momento, ¿no? Es como, sí, pero yo que hago esto y de repente llego acá y tengo que decir una frase en neutro o en español latino y no puedo no, hacerlo y no puedo actuar. ¿Cómo es esto? No puedo actuar. Bueno, ese es otro gran em, problemática que enfrentan, problemática por un ratito porque después se dan cuenta que no es tan demoníaco como lo veían, de poder actuar en español neutro, que en realidad es una convención que no existe, que si bien parte de México, digamos, todos entendemos que las películas dobladas son en español neutro, compramos eso, como decía antes, consumimos eso y en cierta parte, bueno, es un servicio el doblaje y también es un comercio. claro, Entonces, hay un enroque. em, Interesante de esto también es que los actores, las actrices, los que entrenan, se empiezan a dar cuenta que el neutro no es actuar en neutro. El neutro es una habilidad que se suma a tu habilidad actoral. No claro. es el neutro. No es como un fantasma de hablar en neutro, actuar en neutro. No, vos tenés un montón de habilidades actorales, expresivas. Lo que pasa que hay que acoplarle el neutro a eso, no actuar en neutro. No, no se actúa en neutro. Vos actuás con todo lo que ya traes de tu recorrido. Cuesta un poquito eh, cambiar el chip de... Sí. Hay un montón de gente que puede hablar neutro, pero no puede actuar. Ojo con eso. Es verdad, sí, sí, Puede sí, hablar neutro, sí, 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 se agarran de fórmulas, que tampoco van las claro. fórmulas, se agarran de fórmulas sonoras y entonces todo suena igual y todo es así, y todo es bonito, todo es muy sprayet. Y eso es hablar neutro, jorobar con el neutro, pero no es actuar en neutro. Entonces, cuando se dan cuenta de eso y que no es tan difícil como se lo pintan otros, ¿no? Sí. Bueno, ahí empiezan a fluir, pero la Bueno, pero especialización es un espacio sí, increíble. eso, estaba por decir exactamente eso. Qué valiosa esta formación del Re. ISER, porque cuando yo era chica, hace muchos años atrás, me acuerdo que recién se empezaba a escuchar eh, como más, ¿no? Esta cuestión de hablar en neutro y actuar y el Claro, doblaje. Y me acuerdo que era como, bueno, suerte, hablar con alguien que estudie locución o un claro. locutor, locutora que te dé alguna clase, que te escuche. Y
Después anda a tocar el timbre en estos estudios y que te dejen entrar y Claro. sentate y escuchá y aprendé. Así. Exacto. Era muy Eh, pasivo antes el aprendizaje del neutro. Yo sí. también fui parte de ese entrenamiento, ¿eh? Era, si bien tuve docentes que me reayudaron, pero había mucho se le decía hacer sala. Es decir, vos ibas y te sentabas imagínate si tenés que practicar actuación y técnica de actuación, que te digan, bueno, te sentás y observás. Claro. ¿No? Es como, bueno, todo va a ingresar por los ojos. Y Sí. no, difícil. Pero era muy pasiva la forma en que se enseñaba o se acompañaba el proceso de actuación en doblaje neutro, Sí. principalmente. Ahora, con la especialización, traemos esto de que no podemos actuar sin el cuerpo, digamos. No hay cuerpo, Totalmente. no ponemos el cuerpo, bueno, no vamos a sonar. Primero cuerpo, primero inspiro y después sueno. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y no hay quien no haya hecho la formación que no tenga como cosas hermosas para decir. La verdad que Sí, cada vez más hay más colegas y más amigas, sí, compañeras que lo han hecho sí, y alumnas y exacto. todas felices, realmente, realmente. Así que recomendamos mucho esa formación en ISER e intentar entrar. Sí, sí, porque las vacantes son pocas, son 60 vacantes, se presentan más de mil Y quinientas sí, personas, y sí. entonces son dos ingresos también, digamos, eso se hace para filtrar porque es mucha la gente que se anota. em, pero Totalmente, eso, y más allá de que no vaya a ser un trabajo, que uno dice, no, pero yo no me quiero dedicar a esto, me parece que no, es no, un no, es aprendizaje fundamental para una persona que principalmente se quiere formar en la actuación. exacto, Porque si no hay algo, exacto. no sé cuál será tu opinión al respecto, pero a mí me pasa que a veces vienen pedidos de profes de actuación diciendo que la voz queda por fuera. O sea Mm, que alumnos y alumnas se paran, los cuerpos están ahí, pero la voz no aparece. Y ah, bueno, ya hablaremos también con el tema del canto, ¿no? O sea, sí, cómo tal vez existe esta confusión de estudiar las cosas por separado, como mm, especialización de especialización de especialización, ¿no? Incluso hay muchos actores que te dicen, pero ¿para qué voy a estudiar canto si yo no quiero cantar? Y hay mucho de esto sí, ¿para qué? ¿No? Pero incluso, o sea, entenderlo como herramientas, todo lo que el cuerpo haga, o sea, si podés hasta tocar un exacto. instrumento así, chapuceramente. A full, sí, sí. Más que nada en nuestro laburo como actuantes, como seres que queremos expresarnos a través de la actuación y del Mm, canto, digamos, todas estas disciplinas se tocan, todas estas sí. disciplinas nos nutren. Yo cuando abro mi clase les digo, sí, bienvenidos a la especialización en doblaje y actuación de voz primero porque esto te va a servir para hacer un casting ante cámara, la publicidad. Hoy por hoy, publicidad, mercado latino, nos piden gente, actores, actrices que sepan actuar, desenvolverse, expresarse lo más natural posible en español latino. Digamos, filmar una peli, no sé si tenés la oportunidad de poder filmar una película para el exterior o no una peli, una serie, o digamos, hay como todo un recorrido de muchas cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, creo que nada resta, digamos. No, Todo suma, todo sí. suma. Y más que nada porque nosotros somos observadores de la realidad en cierto punto también, ¿no? Si queremos como em, saber expresarnos o ver, tenemos que ver, hay que mirar y escuchar mucho también. Hay que ser, yo siempre les digo a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Como la escucha activa, la mirada Mm. activa, como bueno, abran ese tercer ojo que está ahí y que no está viendo un montón de cosas que están pasando por adelante, ¿ok? O que no estás escuchando. Abrí ese tercer oído también, ¿no? Ya hablo de tercer ojo y tercer oído. Muy Abrí ese bueno. tercer oído para escuchar también algo que quizás no le estabas prestando atención. Y en esas escuchas activas, en esas observaciones activas, aparece mucha información que está buena, está bueno que esté dando vueltas por ahí, porque tiene que ver también con linkear con nuestro lado creativo. Mm. Somos seres, no voy a hablar de, ay, porque actuamos somos seres creativos, pero necesitamos de nuestro mundo imaginario, lo necesitamos.
para cantar canciones de doblaje, para cantar una canción, necesitas crear un mundo imaginario. Necesitas crear un mundo para poder llegar a tus sentimientos, para poder llegar a los sentimientos del otro. El otro día había una frase, la digo porque me encantó, ¿no? No cantamos no cantás porque tenés una voz potente y bonita, sino cantás para derribar los muros de la emoción en el otro, ¡Ay, qué digamos. Es hermoso! re fuerte, ¿no? Pero muchas veces Precioso. los Lo convierte talentosos y los no talentosos, en un acto claro, comunicativo, ¿no? Esta cosa de bueno, canto lo con mi es. voz fuerte. Claro, canto y mira el caño que tengo y mira cómo sueno y mira las notas que puedo llegar. Sí, todo eso está cool y está buenísimo, una gran ayuda, pero ¿llegaste al otro? Mm. ¿Llegaste a vos? Primero llegaste a vos, ¿no? Llegaste a vos, llegaste al otro. Ahí está, ¿no? Es eso, ¿no? Porque muchas veces, lo digo también por experiencia propia, nos engolosinamos con nuestros propios sonidos, con lo Uf, que sí. hacemos, así como nos odiamos y nos matamos y no nos aceptamos o no nos damos crédito de lo que hacemos, que eso también pasa, como si no soy un impostor, no me sale, estoy Sí. copiando de tal, ¿no? Como el síndrome del impostor, por un lado, por el otro también está esto de, ay, qué bien que suena, no lo digo, pero, ay, cómo me gusta esto y me engolosino con todo lo que puedo hacer, pero bueno, no llego a ningún lado, no llego al otro, o sea, me quedo perdido en mis laberintos de puedo esto y no puedo lo otro, qué sé yo. No sé cómo llegamos acá, perdón. No, no, está hermoso lo que contabas. Te escuchaba y me acordé de una entrevista que pude ver hace poquito a María Oneto, que Ajá, bueno, uff, la recordaban luego de su fallecimiento. Una actriz por demás maravillosa. Y sí, encontré este video donde ella decía, a mí me llama un director y más allá de mi técnica, más allá de donde yo me haya formado o eso, ¿no? Ella apuntaba un poco a eso, ¿no? Como la técnica que yo vaya a usar. El director lo que quiere de mí es el mundo de la imaginación que yo tengo. Es mi claro, mundo imaginario que yo le voy a llevar y me pareció ujú, qué lindo hermoso, eso, porque eso es tan amplio, ¿no? Y claro, trasciende mucho lo que es una técnica de actuación, una técnica de canto. Es qué hiciste con todo eso y qué pasa dentro de tu cabeza, ¿no? O sea, cuáles son las claro, magias, esos mundos que vos podés crear, eh, que te hacen ver un texto de una manera única e interpretar eso que está ahí. claro, em, que claro, que nadie te lo puede pedir, eso es una absoluta creación original, exacto. genuina y propia de la persona que esté interpretando. Y me acordé de esto porque vos mismo lo dijiste, ¿no? Aportar ese mundo imaginario que se nutre de un montón de cosas, de un Claro, montón de ahí va, experiencias, no solo ahí de va, lo técnico en la formación, que ahí muchas va. veces encierra, ¿no? Y mata Sí, esa exacto, imaginación. exacto. Muchas veces la formación y el tecnicismo termina como eclipsando todo lo que Mm. tiene que ver con lo sensorial, hasta lo intuitivo, ¿no? Pero yo siento que, pero en realidad tengo que. Tenga, qué hermoso, sí. Sí, siento todo esto, pero no. Pero, pero no, tengo que hacer esto otro. Muy bueno. Y Y que hablando todo de... eso, Sí, sí. decime. No, no, solo para dar un cierre, y que todo eso se refleja en nuestro cuerpo y en nuestra voz. Digo, lo Mm, vuelvo a linkear con la actuación de voz, y con el resultado, con la sonoridad, más que con el resultado, hablo de resultado porque lo que queda es el sí. resultado sonoro, pero antes de ese resultado sonoro ocurrieron cosas. Hubo un intérprete que estuvo creando un personaje, y acá voy a hacer también otro paréntesis, en cuando decimos, "Ay, hagamos voces de personajes, vocecitas de personajes". Voy ya con el tono que estoy usando, Sí, ya, ya ya sabes para qué entendemos lado todo. voy. Esto de las vocecitas de... No, 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 no. Atención, no, no, momento. Si queremos boludear y jugar a hacer cositas, bueno, ok, bien. Podemos jugar a hacer vocecitas. Y queda en eso como en algo exploratorio, jugamos. Pero si no, hay toda una búsqueda de un personaje que por resultante va a tener
determinada voz, determinada sonoridad, determinada expresión. Entonces esto de, bueno, te enseño a hacer voces de personajes, Claro. no es el tema. La voz, vuelvo a repetir, es lo que queda finalmente, es como el paso, es como la etapa final de todo lo que ocurrió antes, ¿no? Como encontrar cómo se va a expresar ese personaje, qué va a pasar con su cuerpo. Yo soy muy de eh, la pauta corporal condiciona la pauta sonora, digamos. Mm. La voz sigue al cuerpo en cierto punto para armar personajes, porque a partir del armado corporal se van a armar diferentes magias, Ujú. magias en el mundo, desde el mundo creativo y magias también desde el cuerpo como envase que se moldea para que salga la voz desde ahí. Entonces, no sé a qué iba, suelo perderme en mis pensamientos, así No, que no, está decime. hermoso. Tomo mucho esto que decís de, de la voz sigue al cuerpo, porque em, entiendo lo que decís, pero muchas veces no sé si te ha pasado que no llega la voz, o sea, que no aparece. Y a Mm, veces empezar a formar el oído musical y empezar a hacer exploraciones genuinamente, o sea, únicamente sonoras, puede sí, también colaborar a esto de que cuando el cuerpo se mueva, la voz acompañe. Porque a veces exacto. queda como en una imaginación, este cuerpo debería hablar así y no sale nada, ¿viste? Claro, Eh, claro. y a veces lo noto en eso, ¿no? Como que estudiar canto, hacer prácticas de meramente musicales que tengan que ver con el sonido, ¿no? O sea, Sí, sí, jugar, exploración, sí, exploración. te permite Exploratorio, entender cómo es tu voz. exacto. Te permite, vuelvo a lo mismo, ¿no? El mundo creativo, el mundo lúdico, Mm. en el juego con el cuerpo y con la voz, ¿no? Esto de, no sé, guiarlos a los alumnos y a las alumnas a dibujar melodías, una cosa simple, ¿no? Como dibujar melodías con el dedo, ¿no? Y poder como seguir, jugar no estamos sin pretensión de sonar bonito, sin pretensión, menos, es muchísimo menos, ¿sí? Porque después uno le empieza a poner como eh, lo que yo digo es que uno empieza como a mentalizar un montón de cosas, ¿no? Y se pierde de algo tan simple en la primera búsqueda, que es esto de, si yo te propongo, ok, mover la mano y que tu mano sea un pincel suave, ¿no? Con imágenes, Sí. sea un pincel suave que a través de ese pincel suave empiece a aparecer un sonido y que vos puedas pintar un lienzo imaginario que suena de determinada manera. Bueno, a partir de ese juego exploratorio también pueden aparecer un montón de otras voces, ¿no? Sin duda van a aparecer un montón de otras voces, pero lo lúdico en la búsqueda sonora, junto con lo creativo, es como un ABC, digamos. Tiene que estar. Absolutamente, sí, Y no absolutamente. juego, pero estamos como muy mentales muchas veces, re Mm. mentales. Bueno, y retomando un poquito el tema de la formación, cómo te formaste vos? Cómo empezó esta búsqueda por este mundo de las voces? Mira, justamente hace poquito hacía como viste cuando uno dice, pero ¿y esto dónde empezó? Literal, ¿eh? Fue como, Sí. íbamos en el auto y fue como, pero ¿dónde empecé con esto? Y la verdad que esto no estaba en los planes. Mira, Definitivamente no estaba en los planes. Eso fue, tengo hijo adolescente y estábamos hablando de el acompañamiento de los padres en cuanto a la elección de una posible carrera o de algo que te guste hacer cuando uno termine la secundaria. mm, Y en mi caso, tema menor, eh, va. claro, Un y tema en mi trivial ahí. caso, sí, sí, un temita, ¿no? Como diciendo qué habían hecho mis padres conmigo y bueno, qué podemos llegar a ser nosotros como padres, ¿no? Porque, Bien. digamos, uno es lo que intenta y después está lo que sale. Entonces, y no estaba en los planes porque cuando yo terminé la secundaria en quinto año, me anoto en un taller de teatro barrial porque me daba mucha vergüenza entrar a un negocio, a un local
que hubiese mucha gente y yo tener Ujú. como que levantar la voz para decir, hola, ¿me da un kilo de galletitas? Cuando todavía las galletitas Ay, se se compraban vendían en el almacén sueltas. sueltas de Sí, la lata con el guantecito de polietileno, ¿no? cómo olvidarlo. Exacto. Entonces, mucha gente, el almacén y uno, un kilo de galletitas boca de dama, qué sé yo, no sé, bueno. A partir de eso fue como mi disparador para ir a un taller de teatro barrial, que fuimos con dos compañeras de la secundaria. Y ahí empezó a pasar algo como, claro, era un mundo totalmente desconocido para mí, o sea que el teatro, el subirse al teatro, al escenario, Ujú. el compartir, porque imagínate que yo no había tenido durante la secundaria ninguna materia que tenga que ver con actuación, entonces era como todo muy nuevo, y había tenido alguna que otra vez música, pero con muchos docentes que faltaban, y sino con docentes que trataban a la materia con mucha liviandad, y es bueno, vamos, tocamos la guitarra y Mm. pasamos la hora y listo. Entonces mi experiencia era poca y al adentrarme en el mundo del escenario, de actuar, de jugar, fue como fuerte. Así todo, em, me gustaba, digamos, cuando terminé la secundaria, yo paralelo había hecho dibujo y pintura y paralelo a la secundaria también había estudiado inglés durante 7 u 8 años. Entonces, las opciones fueron, bueno, profesorado de inglés, bellas artes. Bueno, al final me decidí por profesorado de inglés. Inicié mis trabajos profesionales como soy docente de inglés, Ajá, recibido de lenguas vivas, querida. of Em, course. y entonces, que amo la lengua, todo tiene que ver con todo en realidad, ¿no? Porque Sí. fíjate que me gustaba algo que tiene que ver con el decir, ¿no? En otro idioma, pero ahí estaba, ¿no? Y tuve materias en el profesorado que me ayudan hoy en la actualidad a ser el docente que soy, en cierto punto, Sí. porque linkeo todo lo que tiene que ver con lo metodológico, con lo didáctico, a mis clases en ISER, donde doy recursos expresivos de la voz, o si tengo que dar algún otro taller, soy muy digamos, tiene que haber mucha acción y la acción y el foco está en los alumnos y las alumnas, no en mí. Yo soy un eslabón, soy un guía, soy un mentor, no me digan profesor, no soy la fuente de ningún conocimiento, nada, vengo acá a acompañar en les digo siempre, esto es como un libro, ¿vieron de esos de pop-up que se levanta un escenario, abrís otra página y se levanta otro escenario? Bueno, Qué en hermosa este imagen. escenario en este escenario, en este capítulo de este libro, a mí me toca estar acá, de este lado, pero seguramente si abrimos la página siguiente voy a estar escondido atrás del árbol con vos, o voy a estar, o sea, digamos, es eso. Y doy Y fe que tus bueno, clases son hacer y hacer y hacer porque las tomé y son hermosas y siempre hay muchísimo gracias. para hacer y todo está muy Mucho. ordenado y sistematizado y una cosa lleva a la otra Eso. y es hacer, sí. Y Exacto, es hacer. aprender también, Y mucho. sí, y hice el profesorado de inglés. En el profesorado de inglés tuve materias como creatividad. Había una materia que se llamaba creatividad. Hoy por hoy no me la olvido porque fue como, y estoy Divino. en contacto todavía con esa docente porque era creatividad. Cómo el docente creaba sus estrategias, cómo el docente plasmaba, digamos, ok, tengo estas herramientas como docente. Bueno, necesito encontrar mi lado creativo para llevar un dibujo al aula, digamos, era eso, creatividad. Me parece que es una materia que me marcó. Mm. En el trayecto, si bien hoy por hoy no doy clases de inglés, sí doy clases de fonética americana, que me gusta mucho la fonética, Mm. me encanta. Paralelo a eso, descubrí el mundo de las voces, del coro, porque yo hacía teatro y al lado, en la habitación de al lado, había un coro. Y yo no tenía ni idea de lo que era, no tenía idea de lo que era la práctica coral, el cantar a voces. Sí cantaba, me gustaba cantar, pero desconocía. Y me recuerdo sentado del lado había una puerta que estaba clausurada y había un teléfono ahí donde uno podía hacer llamadas, porque era un teléfono del instituto ahí donde hacía teatro. Y yo me senté, esa puerta daba donde ensayaba el coro. Y yo me sentaba ahí cuando tenía mis descansos o cuando llegaba antes a escuchar al coro. No era parte del coro, me sentaba a escuchar el coro y a intentar entender
sin verlo, porque lo escuchaba, qué pasaba y que sonaban unas voces con una determinada sonoridad y sonaban otras voces y esas voces se mezclaban y a veces una voz decía una cosa y otra voz decía otra y hacían un contrapunto, sin saber que eso era un contrapunto, ponele. em, y así terminé entrando en ese coro también. Después, bueno, he tenido formación en actuación, formación en locución, formación en canto. Digamos, es como una gran mezcolanza, como decías vos, ¿no? Esto de nutrirnos desde muchos ángulos, desde muchos lugares. Y que no se termina nunca esto, ¿no? Es como, bueno, no hay un fin, digamos, todo se va reconvirtiendo, uno se va readaptando, uno se va recreando a uno mismo también, se va Sí, rearmando y no termina, no termina. Así que bueno, más o totalmente. menos así a grandes rasgos es esa mi formación. Hermoso recorrido. ¿Y también tuviste ese momento de ver muchos dibujitos animados para aprender? Porque es un Eh, consejo que Mira, lo escuché mucho. tuve... No, 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 no. Tuve mi momento, después no dije esto de cómo linkeo con el mundo de las voces. em, Estando en el coro, había alguien que era locutora y me dice, mira, se está haciendo un casting para entrar en Disney. Disney va a entrenar a determinados, a quienes entren a ese entrenamiento. Era entrar a un entrenamiento, pero para entrar a ese entrenamiento había que hacer un casting. No es que vos decías, yo pago y entro. No, No, tenías que hacer un casting para entrar para que después te entrenaran. Bueno, fue así que sin tener idea de nada, porque no sabía español neutro, porque no trabajaba con micrófono, porque no tenía idea de nada, alguien me dijo, bueno, mírate alguna peli de la tele doblada y listo, y anda con eso. Y así fue, no sé ni qué observé, no recuerdo. Y entré. Y a partir de ahí, mientras era docente de inglés, que trabajaba en colegios bilingües, a la mañana, a la tarde, en instituto, en alumnos particulares de inglés, bla, 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 se empezó como a armar esta carrera de actuación de voz, de doblaje. Después entré en una compañía de teatro en inglés, estuve como 3 o 4 años dando vueltas por toda Argentina haciendo teatro en inglés, paralelo a hacer doblaje. Después ya no pude seguir con el teatro porque el doblaje requería que estuviese en Buenos Aires, en los estudios grabando. Y eso, bueno, digamos, también me fue formando. A veces el propio oficio también te forma. Como te deforma, también te forma, ¿no? Digamos. totalmente. Así como te deforma, también te forma. Pero, Sí. digamos, ahí fue el recorrido. Vos me decís, mirabas muchos dibujitos. Yo miraba dibujitos cuando era pequeño. Seguramente vos mirás dibujitos. Mirar dibujos es una parte de un todo, digamos. De mirar dibujos animados es una pequeña parte del entrenamiento que uno debe, por el que uno debe pasar para empezar a hacer voces de personajes para género animación, infantil, cartoon. Creo que está bueno observar, está bueno esto que yo te decía de la mirada activa y de la escucha Hmm. activa. Lo que nos pasa también, y esto es algo que los ingresantes de la especialización vienen a romper un poco, porque uno cuando empieza, uno ve como espectador, uno es espectador. Y entonces uno compra lo que le quieren vender, ¿no? Sí. Entonces uno ve determinados dibujos, ve determinadas sonoridades, ve determinadas estéticas sonoras, ve determinadas prosodias o formas de hablar de esos personajes, y uno, sin querer, va armando un recorrido como espectador, que cuando entras a la especialización, ese recorrido de espectador entra como en tensión o en guerra con el intérprete que se está preparando para después poder hacer las voces de esos personajes. Entonces, uno en su recorrido de espectador fue captando y hasta internalizando random, así, sin ninguna lógica. Viste que el cerebro a veces no tiene lógica. Entonces, esto me gusta, lo agarra, Lo el cerebro tomo. lo agarra. Esta sonoridad me gusta, me hace reír, la tomo. Esta voz me gusta, esto me... pero ahí estás como espectador, estás absorbiendo desde el lugar pasivo de espectador, pero después pasás al lugar de intérprete, Sí. en donde como intérprete, ¿de dónde te vas a agarrar? De todo lo que tu hermoso cerebro fue agarrando random de los dibujitos que viste.
Que estuviese al aire no significaba que estuviese bien o ponele, porque hay un montón de cosas que están al aire y podemos abrir un debate de si me gusta o no me gusta. Digamos, es artístico, es subjetivo, lo que a uno le gusta, al otro no le gusta, a uno le parece una obra de arte, a otro le encuentra 4000 pelos a esa obra de arte y no le gustó. Entonces, es subjetivo, pero en este recorrido uno toma, digo recorrido porque de niños vemos tele. Ahora, digamos, estaba hablando con una contemporánea que sos vos, pero Mm, los niños de ahora y la niña de ahora, digamos, no solo consumen material de la televisión, sino también consumen material de YouTube, que también sí. consumen material de las aplicaciones, digamos, el input que tienen estas generaciones es triplicado por Sí. 1000 millones de lo que teníamos nosotros. En cierto punto tienen muchísima más variedad, porque nosotros teníamos que esperar los dibujitos, salvo que tuviese yo, tuve cable cuando era grande, No, pero claro, cuando no. éramos chiquititos, cuando éramos chicos, bueno, las 12 está tal cosa, bueno, me voy a preparar para las 12 ver este programa, digamos, teníamos Sí, ese, y a las ese 5. a las 5 claro, a las 12 a las 5 y deja de contar, o a la mañana alguna que otra cosita. Entonces, hacer vocecitas, mirar, digamos, mucho dibujito, sí, está bien, si sos un mero espectador y estás en pos de entretenerte con esa pieza artística. Mm. Pero es mucho más que eso, digamos. Sí, Hay, pensaba hay que... parecido a esto de ir al estudio y sentarse a escuchar, ¿no? Como que el cuerpo no Claro, está. No. exacto, exacto. Principalmente porque todas estas voces de personajes pertenecen a un cuerpo de Mm, un personaje que vas a armar, pertenecen a la expresividad de un personaje, pertenecen a un personaje en determinado contexto, que se relaciona con determinados seres, que nació en determinado lugar, porque no nos olvidemos que aparte de poder hacer dibujos animados en neutro, podemos hacer dibujos animados en rioplatense, podemos hacer dibujos animados en misionero, en mm, jujeño, digamos con los acentos y las prosodias que existen no solo en nuestro país, sino en cualquier otro país de habla hispana, ponele. totalmente. Así que, digamos, los recorridos, digamos, a veces choca esto de el intérprete y el espectador, ¿no? Están ahí, a veces el intérprete y el espectador entran en tensión, Mm, más que nada cuando el intérprete tiene que ponerse al servicio de un género que tiene que ver con, bueno, hacer vocecitas de personajes. Que sí son una fuente de inspiración, sí, que son una fuente de divertimento, sí, pero digo, el recorrido empieza a ser, bueno, conocer tu cuerpo, conocer qué podés hacer también, ¿no? Conocer tus límites, mm. porque entendamos también que las voces de cartoon trabajan con un aspecto muy histriónico de la voz. Si, no sé, nos ponemos a ver Cartoon Network. Bueno, Sí. vamos a escuchar que son voces con mucha fuerza, voces con mucho volumen, voces que están al límite en tensión, voces que pueden estar texturadas o rotas, voces que podrían llegar a lastimarnos también. Entonces, bueno, el camino es empezar a trabajar. Yo siempre digo, si van a laburar en el mundo de la voz, de la actuación de voz, siempre está buenísimo tener a un fono, a una fono de cabecera. Que pueda estar ahí apoyándote en tus descubrimientos, en tus procesos, no porque tengas una patología, no, si Ajá. tenés patología, obvio, go, anda a resolverla con el profesional, con la profesional, pero si no tenés patología, ir a un fono, como ir a una profe de canto, a un profe de canto, eh, que tenga estudio, principalmente porque hay muchos profesoras y profesoras de canto que a veces cantar bien no significa que sean profesores, que sean buenos profesores de canto, ¿no? Y hay mucho de eso también Sí, dando vueltas, ¿no? sí, Como sí, sí. cantan bien, son talentosos, entonces deciden dar clases. Pero a veces sí se da ese combo de que son talentosos y son increíbles docentes, pero en la mayoría de los casos también está esto de, bueno, canto lindo, bueno, no me entró nada, bueno, me pongo a dar clases. Total, alguno va a venir por lo bien que canto. Es un horror, pero eso se piensa. Sí, 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 Y, sí.
Entonces digo que tener una fono o un fono de cabecera que nos pueda acompañar, que nos pueda sacar dudas. Yo no soy foniatra ni ocupo ese lugar, pero sí trabajo, digamos, tocando un montón de temas que tienen que ver Mm, con la foniatría. Entonces trato de tocar esos temas muy amablemente, muy respetuosamente. Si hay algo que no sé, lo averiguo o remito a quien va a tener la respuesta para eso que me están preguntando. Em, lo mío es más como un acompañamiento sonoro actoral, digamos, si lo quiero poner sí, sí. en palabras, en donde el mundo expresivo está en total comunión con el mundo del cuerpo, con el mundo sí, con el mundo del cuerpo, con el mundo del gesto, y más que nada porque voy a remitirme a trabajamos en cabina. Y Mm, trabajar en cabina nos limita. Yo siempre les digo a mis alumnos, el trabajo en la cabina es anti todo. Anti todo, ¿por qué? Eh, los tiempos de ensayos son otros. La movilidad es reducida. mm, No tenés vestuario, no tenés a tus otros compañeros. Digamos, es lo anti a lo que a nosotros nos nutre para poder crear historias y personajes, ¿no? Como el vestuario, la relación con los otros personajes, a la dirección actoral también en el sentido de tener al director con vos embarrándote, que a veces en la cabina tenés al director que te pasa directivas habladas. claro, eh, entonces se pierde mucho. Entonces la cabina es un lugar anti. Yo le llamo anti. Es como anti todo, anti teatral, anti expresivo, anti ¿por qué? Porque hay que estar en el plano hay que estar al plano del micrófono, claro. no tengo movilidad, no tengo desplazamiento. Entonces hay que empezar como a desarrollar otras estrategias para poder encontrar puntos de apoyo, puntos, digamos, o disparadores que nos ayuden y si yo tengo que hacer una escena en movimiento, ¿cómo hago en la cabina? ¿Qué hago? ¿Cómo Claro, hago eso? Bueno, ok, ahí va. Tengo que empezar a buscar, pero previo a eso tengo que pasar por mi cuerpo experimentando que cuando corres, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué zonas se tensan? ¿Qué memoria sensorial tenés de tu cuerpo, de tu ritmo respiratorio? Ok, bueno, te pasa todo eso. Ahora, si tuvieses que llegar a una síntesis en tu cuerpo, te estoy tirando un ejercicio, ¿no? Como si tuvieses que divino, sí. llegar a una síntesis de tu cuerpo, ok, ¿qué podrías hacer para asemejarte a ¿podrías hacer pequeños saltitos? Ok, si no tenés, si los zapatos y tenés alfombrado el piso de la cabina, ¿podés simular esto de recrear, correr? Yo ahora me estoy temblando con las manos, seguramente se escucha un tembleque en la voz, porque todo lo que le Sí. hagas al cuerpo va a impactar en la voz de cierta manera, ¿no? Entonces, es encontrar estas estrategias para llegar a un resultado parecido, porque no va a ser igual, parecido. Hay que quitar eso, ¿no? Porque el igualar nos frustra, ¿no? Es como, bueno, Mm, quiero hacerlo igual a, y no sos igual a, sos vos y ese otro es ese otro con sus posibilidades y sus sonoridades y sus formas de expresarse y vos sos este con tus posibilidades. No digo como aceptarnos, ¿no? Nos recuesta aceptarnos y no compararnos con el otro, con la sí. otra, y ver que el otro hace tal cosa, y por qué yo quiero hacer eso. Sí, está re bueno lo que hace ese otro, pero hay que ver si vos eh, si tenés una contextura eh, física, fisiológica parecida para poder llegar a lo que hace ese otro o esa otra. Lo mismo que cuando cantamos, ¿no? Está bueno esto linkear también un poquito con doblaje musical, ¿no? El doblaje de canciones. Sí, Pasa, sí. pasa lo mismo, ¿no? También es como encontrar, hay elementos que yo considero fundamentales que son Ujú. las manos, el torso, el pecho, la cintura escapular, todas esas zonas cuando estamos en cabina que no requieren de desplazamiento, ¿no? Son grandes aliados
para poder encontrar expresividad, ¿no? Esto de, no sé dónde lo leí alguna vez, como que el gesto trae la voz, ¿no? El gesto trae la voz. Cuando hablo de gesto corporal y gesto facial, ¿no? Como, ok, ahí tengo dos elementos que no necesito estar en un escenario yendo de acá para acá, o mismo cuando hago la voz de un personaje, cuando estoy cantando en personaje y necesito encontrar, porque pensemos que cuando hablamos en la vida diaria, cuando nos comunicamos, cuando estamos con los otros, en contacto con los otros, el lenguaje no verbal es muchísimo más potente que lo que estamos diciendo. Estamos gesticulando, estamos moviendo las manos, estamos poniendo cara de tal cosa, estamos expresando muchísimo. Y lo que nos pasa cuando nos metemos en la cabina a trabajar es que estamos tan preocupados solo por el sonido o solo por la letra o por decir o por sonar de tal manera que terminó, es una frase que dije la clase pasada en mi clase, les dije a los alumnos y a las alumnas, por favor, no matemos el cuerpo, no matemos al cuerpo, no lo Claro. matemos, no mates al cuerpo, es tu aliado, es tu disparador. Entonces, esto de encontrar en las manos, en los dedos, en poder, en la extensión, porque yo extiendo en este momento, yo estoy hablando y estoy extendiendo los brazos y vos no estás escuchando nada, pero yo sí me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo y estoy apoyando mi sonoridad y mis palabras con mis gestos, esto que yo Claro. estoy apoyando, estoy jugando a apoyarme en la palabra. Entonces, encontrar esas pequeñas, grandes herramientas. Bueno, diría, ay, es re obvio que uno cuando habla, habla con el cuerpo. Sí, es muy obvio, pero cuando nos ponemos a Mm. trabajar dentro de la cabina o mismo dentro de un escenario o lo que sea, toda esa obviedad se empaña y se pierde por la mentalización de lo que queremos hacer. Entonces, algo que Sí, hacemos sí. habitualmente lo matamos, lo reducimos y nos privamos, no porque somos unos malditos, sino porque nuestra cabeza funciona así, ¿no? Nos privamos de linkear el cuerpo y cuestiones mínimas, porque no puedo estar dando vueltas como Rapunzel en la cabina, o pero sí puedo encontrar apoyos en el gesto facial. El gesto facial es fundamental, o sea, Sí. esto de cara de piedra grabando, ya no podemos tener cara de piedra grabando, salvo que el personaje sea cara de piedra, ¿no? Pero si no, digamos, necesito expresar, necesito hablar con el rostro, necesito hablar con las manos y esa comunión entre el habla corporal, lenguaje no verbal o paralingüístico o paraverbal o como querramos llamarlo, ese lenguaje linkea después con la sonoridad, digamos. Es como necesitamos tener estas herramientas en la cabina porque si no, las letras de lo que cantemos, las Mm. letras, las palabras más que nada que tengamos frente a nosotros, no van a tener valor, van a estar muertas. Totalmente, sí. A veces subirse a un escenario, ¿no? Ya solemniza. Me imagino esta situación de meterse en una cabina, frente a un No, micrófono, frente a un no, antipop. la cabina, no, la cabina es un nicho, lo digo así como porque es nicho, ¿no? Es como un Sí, sí, ataúd sí, parado, sí. más o menos, por decirlo de una manera horrible, porque No. estás encerrado, Sí. porque estás encerrado, literalmente. Y más allá de que la cabina pueda ser amplia, muy grande, que eso está buenísimo también, tenés que estar al plano del micrófono, no podés Claro. salirte de ese plano. Entonces hay un montón de cuestiones que quedan anuladas todo lo que es, y si la cabina te hacen trabajar sentado, también, el peso del cuerpo, que es tan fundamental, los apoyos para poder cantar y para el sonido, digamos, Mm. quedan como anulados. Entonces, bueno, hay que buscar estrategias, aunque sean mínimas, aunque parezcan obvias, aunque parezcan cliché, Mm. en esto de las manos, el gesto, el torso. A veces solo el torso puede ayudarte a llegar hacia determinada expresividad. Esto que decíamos, ¿no? Como de pasar el muro para tocar al A la otro otra. o a la otra desde lo emotivo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que uno quiere, ¿no? Emoción, que llegue el mensaje, que el otro sienta en cierto punto. Entonces, el doblaje de canciones tiene esa dificultad también, ¿no? Porque
vos fíjate que hay muchos cantantes con mucha trayectoria también en escenario y a veces los traes a la cabina a hacer o un doblaje u otra cosa y es como que los sacaste de su medio, de su contexto y como quedan como perdidos. O lo mismo que me puede pasar a mí si yo estoy más del lado de la cabina que de la imagen, a mí me pasaría lo contrario, cuando tendría que hacer como un gran trabajo para encontrarme en la imagen Mm, y en el sonido. Digamos, yo trabajo al revés, ¿no? Trabajo como claro. entreno a los actores y actrices en cabina, es al revés, pero a mí me pasaría lo contrario si tuviese que empezar a trabajar con imagen, digamos, porque me desacostumbré a trabajar con la imagen, ¿no? Sí, bueno, Te como vos te bien interrumpí. decías, no, 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 todo es entrenamiento. Yo tuve la suerte de tomar estas clases con vos sobre el canto y el doblaje y incluso la voz original. Y Sí. bueno, sobre todo lo recuerdo como un espacio que vos proponías permanentemente de juego. Y recuerdo esto de encontrarse con una situación, de decir, bueno, yo canto de una manera y ahora hay un personaje que hace otras cosas, ¿no? Y ese Claro. juego de buscarle esa voz cantada, por eso me parece que es una formación fundamental por la que realmente todo profesional de la voz tiene que pasar porque te enseña de Sí. voz un Y no solo de la montón. voz, Maga, no solo de la voz, sino Sí, también el profesional, digamos, está bien, el que actúa es un profesional de la voz también, sí, en cierto, sí, sí, es sí, porque sí. trabajamos con la voz también, ¿no? Aparte con el cuerpo, pero digo, actores, actrices, lo abro a locutores, digamos, creo que tiene que ver con más un entrenamiento artístico, em, Sí, de que te flexibilizar suma, la claro. imagen que tenemos de nosotros también. Claro, 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 suma, te suma, aunque no termines haciendo doblaje, y eso es lo que está bueno, ¿no? Mm, Aunque no termines dedicándote a la rama de doblaje, que es una especificidad de la actuación en cierto punto, sí, aunque no termines haciendo eso, te va a ser beneficioso porque te va a llevar a otros lugares que quizás en otros recorridos no tienen esa visión, digamos. Es como un pequeño cambio de visión de, bueno, ok, actuación de voz y mm, tener que plegarte a estímulos externos también, porque cuando hacemos doblaje hay algo ajeno a nosotros a lo que nos tenemos que pegar, a lo que tenemos que acercarnos. Entonces, ok, y así todo tengo que ser expresivo, acercándome a otra cosa. Se le dice actuación sincrónica, ¿no? Es como uno es mm, un actor, uno pasa a ser, cuando uno hace doblaje, uno entra en la categoría de actor sincrónico, es decir, tenés que unirte a, a otra referencia. Digo otra referencia porque a veces puede ser que te unas a, no siempre es un actor de carne y hueso, a veces será un sonido, digamos, es unirse a otra referencia, acercarse a eso otro, que es ajeno a vos. Entonces, no sos vos el que marca esos tiempos, es ese otro. Entonces, esto de trabajar en sincronía hace que la atención esté como muy dividida, porque estás también siguiendo a ese otro, a esa otra que está ahí proponiéndote y diciéndote, mira, mira lo que podés hacer vos, pero no lo vas a mm, hacer igual porque no sos yo, sos vos tratando de reinterpretar esto que estás haciendo, porque en realidad el doblaje es una reinterpretación de algo que ya se hizo. totalmente. No deja de ser Claro. actoral. Muchos Sí. dicen, no, doblaje es copia, no No, hay no, no. actuación. No. El buen doblaje es una reinterpretación de algo que ya se hizo, Sí, que es totalmente. dificilísimo. Es muy difícil. Hacer un buen doblaje es muy difícil. Muy difícil y es como una profesión muy especial de la Sí, actuación. Muy, sí, muy sí, sí. especial. Eh, y se paga muy mal. Ese sería otro tema. No voy a abrir esa puerta acá. Y bueno, pero es bueno saberlo, ¿no? Que también hay un grupo de gente que está peleando porque sea mejor reconocido. Sí. A full, Y a es full. importante que En se realidad, sepa. Sí. en realidad el arte suele ser mal reconocido, ¿no? Como, bueno, Mm. la variable del ajuste muchas veces son los actores, o bueno, tengo esto, bueno, y para los actores me queda esto. Ay, qué horror. Tremenda la frase. Tremendo.
Bueno, valiosísima esta conversación. Yo espero que mucha gente te contacte para poder tomar clases con vos. Yo personalmente Ay, lo recomiendo gracias. porque es una experiencia, es un antes y un después en, sí, en la propia voz. Que pase Pablo Gracias. Gandolfo por ahí. Ah, gracias. Así que bueno, ya sea en la formación en ISER o buscándolo en forma O por ahí, privada, por las redes, así que voy a por dejar las redes. Ah, todo. después la decís vos, lo decís Dejo todo, vos. dejo todo, dejo Deja todo todo, en nena. la Perfecto. descripción del link. Sí, sí, Muy sí. bien, Bueno, muy bien. Pablo, placer inmenso. Muchísimas gracias. Placer para mí, gracias por invitarme. La verdad que se me pasó muy rápido. Rapidísimo. Podríamos seguir 2 horas más, ¿eh? La Podríamos verdad que seguir sí. 2 horas. Pero repetimos, nos volvemos a encontrar y hacemos Repetimos. 2024. Ahí va. Me gustó, me gustó. Gracias, Gracias. Maga. Y así termina la charla que tuvimos con Pablo Gandolfo. En la descripción del podcast dejo los links de contacto para que, si tienen ganas y curiosidad, se acerquen a alguno de sus cursos o se maravillen escuchando todas las voces posibles e increíbles de las que es capaz. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz Canto Expresión.